Kesheter kimak olal tulumi le mayava tulubi le mayava tushkek bete shup tsikbal tuyola yabash bacho kuyuchlo yokokap tuyola makop kahakbalo. En el marco de la Feria Internacional de la Cultura Maya, edición 2015, este simposio constituye un extraordinario espacio para la discusión académica, para el intercambio de ideas, argumentos, conocimiento y para aportar propuestas que fortalezcan la enseñanza de la historia y la educación cívica en los niños y jóvenes de las aulas de la escuela mexicana. El estado de Yucatán en los últimos años se ha empeñado en ser capital de la educación del sureste mexicano. La cultura maya fue pasado, pero también presente vivo. Somos herederos de una enorme riqueza cosmogónica y ritual que se refleja en las prácticas y quehaceres cotidianos en los hogares de las comunidades yucatecas. Todas las actividades de carácter educativo como este extraordinario y valioso simposio que vamos a iniciar el día de hoy tiene la mayor trascendencia para la entidad, no solamente para las estructuras institucionales, sino para los maestros, los docentes que están procurando cada día prepararse mejor dada la reforma educativa que inició recientemente la Administración Federal. Es un honor también compartir con todos los ponentes e interesados en aportar a la historia y a la educación en México. Solamente agradecer a todos los colaboradores de Innovación y Asesoría Educativa y en particular a todo el personal de la Secretaría de Educación por la organización y su colaboración siempre atenta. Éramos 25, de 4 países, en una sala que hacíamos un pequeño coro y de aquel inicio tan humilde en cuanto a personas, pero tan importante en cuanto a ilusiones de relacionarnos y ampliar nuestras redes profesionales y científicas, pues hemos llegado a este 6º simposium, donde ya han oído los países presentes. Creo que faltaba Portugal, me parece. Este evento es importante, primero porque le da continuidad, es el 6º Simposio Internacional, le da continuidad a lo que iniciamos 12 hace ya, como decía Joaquín Prats, un largo camino que se ha recorrido y bueno, con la fortuna de ser yo la única mexicana que pertenece al grupo de didáctica de la historia y de las ciencias, geografía y las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona, de este grupo de investigación de didáctica. Quiero agradecer muy encarecidamente a los organizadores de este encuentro, a la maestra Lima, a Oralia, a Patti, a toda la organización, y quiero agradecer muchísimo al Estado de Yucatán por el acogimiento y el apoyo que hemos recibido para realizar este evento, y yo estoy seguro que no defraudaremos sus expectativas en cuanto a no solo participación, que ya se ve, sino interés académico y científico. Me voy a permitir hacer la declaratoria formal, no sin antes augurarles éxito, mucho éxito en sus trabajos, por lo que hoy, lunes 19 de octubre de 2015, siendo las 9:25, se declara inaugurado el 6º Simposio Internacional Didáctica de las Ciencias Sociales, Historia, Patrimonio y Educación Física. Muchas felicidades a todos y bienvenidos de nuevo a Yucatán. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del abogado Rolando. En recientes días tuvimos una reforma educativa al artículo 3º y recupera la educación democrática, flexible, laica, gratuita y le agrega el calificativo de calidad para todos. Y ese es un decreto muy importante, pero en el sistema educativo, que es un sistema educativo muy vertical, con pocos espacios para la participación, y en un sistema social también pues no muy democrático, tenemos dificultades para construir espacios en donde los niños, los profesores, los padres puedan participar. Y se trata de construirlos. Institucionalmente sí hay algunos espacios ya generados para ello. Por ejemplo, está la Asociación de Padres de Familia, está las sociedades o las asociaciones de alumnos,
está el Consejo Técnico Escolar, las academias, las coordinaciones, los grupos de trabajo, los grupos de evaluación y los consejos de participación social también, que se amplían a la comunidad. Sin embargo, estos espacios casi siempre son espacios formales y además institucionalmente creados, pero eso no implica como consecuencia tener realmente espacios de libertad y de participación, de inclusión, donde los niños aprendan en una educación que al mismo tiempo que la viven, pues sea democrática. Una de las grandes tendencias desde el siglo XIX hasta ahora ha sido la tendencia a construir un currículum nacional y uniforme. Y además a construirlo nacional y uniforme desde el centro, dejando poco espacio a la participación de los estados, de los municipios y de los propios actores internos del sistema educativo, como son los maestros, los directores y los supervisores. Yo diría que la Secretaría de Educación Pública Nacional, en la Secretaría de Educación Pública Nacional se dio una de las transiciones más tersas que se hayan podido dar en la gestión de un área de la Administración Pública Federal como la que ocurrió durante el sexenio de Vicente Fox. En esas estábamos cuando llega Felipe Calderón y me descompone el cuadro. Las humanidades y las artes. Parece que esto sea un tema menor, que sea un tema, como decíamos en España, son las Marías, las asignaturas Marías. En España se dicen Marías aquellas que se aprueban sin estudiar y que tienen poca importancia. Por tanto, la historia ni siquiera para las organizaciones internacionales y los gobiernos tiene mucha importancia. Estos objetos, pocos o muchos que nos rodean, un poco nos definen. Ustedes saben, tienen la experiencia de ir a casa de alguien desconocido, ver su casa, ver su comedor, ¿no? Y simplemente con los objetos que tiene, ustedes se hacen una idea, a veces falsa, pero una idea de quién es, que habita esa casa, porque los objetos nos definen bastante. Nosotros nos identificamos como individuos y por lo tanto cada cual autodefine sus rasgos personales, ¿no? Nos identificamos como grupos a veces clánicos, familiares, y eso se define no solo por rasgos personales, sino por rasgos comunes, por el apellido, etc., ¿no? Y nos identificamos con colectividades más grandes, que pueden ser nacionales o a veces supranacionales. Esas identificaciones normalmente se producen no en el contexto escolar, es decir, no es la escuela la que nos proporciona identidad, sino que es el entorno, es el contexto social. La ciencia y el arte de la práctica, la didáctica, y nos debemos a los que trabajan en las escuelas, los que actualmente estamos en la universidad. El título de la conferencia va sobre enseñanza de la historia y el término identidad y ciudadanía ligados a la misma. D'abord, je ne vois pas quelle contradiction il peut y avoir entre égalité et diversité. No veo la contradicción que existe entre igualdad y diversidad. L'égalité, comme je l'ai dit, n'est pas une qualité. Como lo dije, la igualdad no es una cualidad. L'égalité est une relation. Es una relación. La diversité, oui, c'est une qualité. La diversidad sí es una calidad. Je suis différent de vous. Je suis distinto, différent de tel autre. usted, Ça, c'est ma qualité spécifique. distinto Mais de otro, y eso es mon una problème en tant que citoyen, cualidad particular. c'est la revendication de l'égalité. Como ciudadano, Parce la que reivindicación de la igualdad. l'égalité est une relation avec l'institution politique. Porque la igualdad es una relación con la institución política. Alors, si le fait de dire que le passage de l'égalité à la diversité, c'est le fait de barrer la question politique, Si el hecho de pasar de la igualdad a la diversidad c'est lo mismo que borrar, la responsabilité de ceux qui le font. es la responsabilidad Moi, je ne de la vois gente que lo aucun hace. passage de l'égalité Yo no veo à la diversité. hay ningún paso de igualdad a diversidad. La diversité fait pour moi partie intégrante
de la revendication égalitaire. Para mí la diversidad es parte integrante de la reivindicación igualataria. Bien, pasamos a esto que decías, que la noción de igualdad se funda en la familia, en la escuela y en un diálogo con la familia, en la escuela y con el Estado. En una sociedad contemporánea donde hay problemas muy complejos de minorías, mayorías, estados que, digamos, discriminan a ciertos sectores de la ciudadanía, ¿cómo se articula esta noción? Si un État discrimine une fraction de sa population, c'est que l'égalité n'existe pas dans cet État. Et que donc, elle redevient une revendication nécessaire. Je pense que la question de l'égalité et du traitement égalitaire doit être conçu avant tout dans le champ politique. Si on sort du champ politique, évidemment, la notion d'égalité perd de son intérêt et de son importance. L'école, par exemple, est une institution politique, une institution d'État, nécessairement liée à la politique. Ce que l'on souhaite, bien évidemment, c'est que tout le monde puisse y accéder à l'école. Una historia para la vida, decimos. Para esta nueva dimensión de la educación histórica es fundamental dejar de poner la atención sobre los contenidos, los currículos, lo que debe estar, y poner la atención sobre aquellas cosas que aporta la historia. Hay que poner más atención en los métodos que en el contenido. Los contenidos son importantes, tener algunos contenidos, pero es imposible abordar todos los contenidos históricos. Entonces, lo que sí es fundamental y es común es que un conjunto de contenidos muy amplios deben participar de una misma metodología que permita desarrollar capacidades cognitivas aplicadas a la vida, aplicadas a entender problemas del pasado que se relacionen con el presente. Porque no vamos a formar historiadores, no nos engañemos, vamos a formar personas. Los historiadores serán una minoría y ellos tendrán que buscar su formación profesional fuera de nuestras aulas. Este panel tiene como eje el tema de la construcción de ciudadanía y los desafíos de una educación intercultural. Intentar crear la identidad como un contenido y sobre todo con esta perspectiva de superar el etnocentrismo y generar una empatía histórica. ¿Vale? Tengan en cuenta que todos los libros analizados para esta ponencia han sido nacionales. Este alumnado que va a participar en esta simulación no tiene derecho a voto. Entonces, simplemente lo que se intenta es, con ese clima electoral que huelen en las calles, es una motivación más para el día de mañana entiendan qué es lo que se va a vivir, que dentro de próximos años ellos se van a sentir en el mismo papel. Yo creo que hay una cosa muy importante que sí es la posibilidad, primero, de rescatar y de poder reconocer la cultura propia, ¿no? La riqueza de nuestra cultura, de la cultura de cada uno, porque vivimos en un mundo plural, súper plural, ¿no? Con una multiculturalidad, y en México pues no se puede. Digamos, he revisado a la escuela, he revisado a la educación y creo que tenemos que revisar el paradigma educativo, y no solo el paradigma educativo escolar. Las identidades son variadas. Nosotros nos identificamos como individuos y por lo tanto cada cual autodefine sus rasgos personales, ¿no?
nos identificamos como grupos a veces clánicos, familiares, y eso se define no solo por rasgos personales, sino por rasgos comunes, por el apellido, etc., ¿no? Y nos identificamos con colectividades más grandes, que pueden ser nacionales o a veces supranacionales. Esas identificaciones normalmente se producen no en el contexto escolar, es decir, no es la escuela la que nos proporciona identidad, sino que es el entorno, es el contexto social. El proceso de construcción del conocimiento histórico es fundamental. La historia es porque la vamos elaborando. Es cierto que la historia es pasado, y nosotros estudiamos y trabajamos el pasado, pero nosotros, los didactas de la historia, lo que nos dedicamos fundamentalmente es a dar instrumentos a no solo los estudiantes de primaria o de secundaria, sino también a los adultos, de dar instrumentos para entender ese pasado. Y cuando hablamos de entender el pasado, hablamos de muchas cosas, no solo describirlo. Describir es la primera sección del conocimiento. Cuando nosotros queremos describir ese pasado, nosotros tenemos que plantearnos una hipótesis, tenemos que consultar fuentes históricas del tipo que sean y debemos de, finalmente, con el estudio crítico y empático de esas fuentes, debemos de contestar a la pregunta inicial. El título de mi trabajo, la globalización y la significancia de la investigación, la formación de profesor de historia, empezó hablando de un libro que hicimos con los maestros de Curitiba, mi ciudad, que fueron masacrados por la policía del gobernador del estado do Paraná el día 29 de abril de este año. En el gobierno de Pinochet se hicieron cambios curriculares que fortalecían, por ejemplo, ciertos personajes o ciertas ideas. Por ejemplo, el siglo XIX, el orden y el progreso, la estructura, por ejemplo, del régimen conservador a partir de Portales, que va a significar como el gran héroe nacional, que un ministro de gran importancia en la construcción del Estado Nacional. De hecho, parte de la historiografía lo señala a él como el constructor de la nación, porque hay muchas de sus ideas políticas que se ven plasmadas en una carta constitucional, que es la Carta de 1833, y que estructura el país por 100 años. Por lo tanto, esa figura se releva en los libros de texto, se releva en el mismo currículum. Con la llegada de la democracia, lo que se busca precisamente es cambiar el currículum, porque lo que se quiere es fortalecer aquellos aspectos que tienen que ver con competencias ciudadanas, competencia ciudadana democrática, con el objetivo de restablecer ciertos valores, principios que se perdieron con la llegada, con el golpe de Estado. Déjenme les cuento rapidísimamente cómo se elabora un MAPE, porque en el proceso de elaboración ustedes podrán darse cuenta de algunas de las apuestas que hacemos respecto del tipo de materiales que queremos llegar a hacer a los poner cerca de los docentes para apoyar sus prácticas de enseñanza. Lo primero que se hace normalmente es que buscamos la colaboración de especialistas que, además de que tengan un buen dominio de la asignatura o de la disciplina que nos interesa trabajar, tengan un buen conocimiento del quehacer docente en escuelas de educación básica, sobre todo o particularmente, fundamentalmente en escuelas públicas de educación básica. Muy buenas tardes. Pues el 6º Simposio Internacional Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano ha llegado a su fin con gran satisfacción para todos. Damos las gracias a todos los equipos y personas que contribuyeron a su éxito, a los jóvenes que nos acompañaron, en la Secretaría de Educación de Yucatán, en particular al equipo de la maestra Guadalupe Sarlat. Gracias a todos y les deseamos un feliz retorno a sus lugares de origen. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento también a todas las instituciones y a las personas, porque detrás de las instituciones hay personas que toman decisiones, que han hecho posible este simposio, quizá el mejor de todos los que he asistido de las
serie de simposios iberoamericanos. Creo que un simposio no tiene sentido si no hay gente que quiera compartir, quiera participar de los trabajos que hacemos a veces de manera más aislada. Estamos presentes, estamos constituyendo una red, en España estamos 14 grupos de investigación coordinados en una red que estamos aquí más o menos presentes algunos de ellos y que somos los encargados de organizar el siguiente simposio que tendrá lugar dentro de un año, el día del 2 al 4 de noviembre del año 16 en Santiago de Compostela, que es mi ciudad y que es una hermosa ciudad, se me puede asegurar, y que estaré muy feliz de que si ustedes, la mayoría de ustedes pudiesen, quieren y desean y pueden estar acompañados. En fin, me ha sido un placer poder estar en este estado de Yucatán, que no conocía, porque ya unos cuantos de México, pero este no, y espero regresar con más calma y con más tiempo libre, que he estado aquí casi todos estos 3 días. Muchas gracias a todos los organizadores y los asistentes. Quisiera agradecer primero que nada a la vida por la oportunidad que nos dio de ser convocados por la historia para hacer historia. Muchísimas gracias a cada uno de los que estuvimos presentes, a los alumnos, a los futuros maestros, a los supervisores y a todos aquellos que tenemos una responsabilidad en la trinchera, a los directores también que nos han acompañado. Muchísimas gracias y de esta manera declaramos clausurado este simposio internacional de didáctica de las ciencias sociales en el ámbito iberoamericano. Muchísimas gracias y feliz retorno a casa.